Y le damos la bienvenida al abogado José Antonio Ortega Sánchez, a quien le agradecemos una vez más la oportunidad de platicar con él para el auditorio de los periodistas. Muchas gracias, abogado. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Delgado y señor Páez. Gracias a ustedes por la invitación, sobre todo el día de hoy, que es muy significativo para la justicia en México, aunque ésta se haya llevado en los Estados Unidos de Norteamérica. Señor, yo quisiera preguntarle a usted, no sé si está usted enterado, pero Felipe Calderón habló hoy sobre la sentencia Genaro García Luna y vuelve a decir que él no estaba informado, nadie le informó, no tenía evidencia de que Genaro García Luna estuviera involucrado en lo que ahora lo ha llevado a una sentencia de 38 años en prisión. Y pues esto se contrapone a lo que han dicho muchos, entre ellos un general, el general Ángeles Daguajare, y lo que usted mismo nos ha contado aquí. A mí me gustaría que le dijera a usted a la audiencia, que le explicara a la audiencia cómo fue que usted enteró a Felipe Calderón de Genaro García Luna. Bueno, yo no lo hice directamente, sino que platicando de las relaciones criminales de Genaro García Luna, lo hice a través de el general secretario Guillermo Galván Galván y de el entonces arzobispo, ahora cardenal de la Ciudad de México, Carlos Aguiar, quienes ellos comentaron con el presidente Calderón de las relaciones raras, peligrosas, mafiosas con el crimen organizado de Genaro García Luna. Y por lo menos recuerdo que el ahora señor cardenal me dijo que se lo habían comentado, pero que eso había tenido alguna repercusión en la relación que llevaba la Iglesia con el gobierno federal y con el gobierno del presidente Calderón. O sea, sí estaba enterado. También el general Tomás Ángeles Daguajare así se lo comentó, él así me lo manifestó a mí y lo manifestó también en su programa, de cómo él le informó al presidente Felipe Calderón de las relaciones criminales de Genaro García Luna. Entonces, él no puede decir que no estaba advertido, él conocía, a lo mejor en ese momento ni el ahora señor cardenal, don Carlos Aguiar, y el general secretario de aquel momento, general Guillermo Galván Galván, o el general Tomás Ángeles Daguajare, pues le llevaban una investigación completa, pero lo que se dijeron era de los indicios que había de esa relación insana de Genaro García Luna con el crimen organizado. ¿Usted sabía ya de los comportamientos, de las actuaciones de Genaro García Luna antes de que fuera secretario de Seguridad Pública? Cuando fue el director general de la Agencia Federal de Investigaciones, ya tenía, digamos, señalamientos de esa colusión criminal. A usted mismo le sufrió consecuencias por parte de este personaje, insisto, antes de que fuera secretario de Seguridad Pública, cuando estaba en la AFI. Exactamente. En ese entonces yo era abogado de Coparmex Nacional y a Coparmex llegó una carta de Marcos Tinoco Gancedo, secuestrador, en la que
reconocía y se avergonzaba de los secuestros que había cometido, y en la carta decía que aunque había varias personas de su banda que estaban detenidas, no lo estaban los compradores de lo que él obtenía ilícitamente de sus secuestros y los protectores. Entonces, que él ya había mandado cartas al presidente Fox y a varios funcionarios del gobierno en ese momento que no le habían hecho caso, y acudía a Coparmex para que lo hiciéramos. En ese entonces, el presidente de Coparmex era Jorge Espina. Él vio la carta, me la mandó, me dijo, ¿qué hacemos? Le dije, estamos obligados a presentar una denuncia para que esto se investigue. Sacamos una cita con el general Rafael Macedo de la Concha, en ese momento procurador general de la República. Nos entrevistamos con él, le entregamos la carta, le dijimos que los hechos a nosotros no nos constaban, pero que sí considerábamos que era necesario una investigación respecto a lo que estaba denunciando este señor secuestrador Marcos Tinoco Gancedo. Él inmediatamente mandó llamar a Genaro García Luna, le enteró de la carta y le ordenó que abriera una investigación respecto a esos hechos. Después seguimos recibiendo información de Marcos Tinoco Gancedo, de que ya lo habían ido a declarar, después de que no le habían admitido toda la declaración, han cortado algunas partes, y después en otras cartas nos manifestó que parte de los protectores y del dinero que le pedían algunas autoridades llegaba a Genaro García Luna. Yo traté de hablar con Genaro para informarle que no estaban asentando todo lo que decía el coronel en la investigación que había iniciado Genaro García Luna. Nunca me tomó la llamada, le busqué varias veces, nunca me tomó la llamada, nunca se reportó, y consideramos que era importante hacer público lo que estaba manifestando Marcos Tinoco Gancedo. Entregamos la información al periódico Reforma. El periódico Reforma hizo su propia investigación, corroboró la información y publicó entonces unas planas donde mencionaba la denuncia de Marcos Tinoco Gancedo. A la tercera columna, que fueron seguidas, el general buscó al ingeniero Jorge Espina, nos citó y fuimos a su oficina, nos recibió con Genaro García Luna y con Santiago Vasconcelos. Nos reclamó de por qué habíamos acudido al periódico Reforma si él había dejado una orden directa a Genaro García Luna de que atendiera la investigación y que viera todo lo que nosotros requeríamos. Y pues le comenté que lo había buscado, que nunca se había reportado, y que además Marcos Tinoco Gancedo señalaba a Genaro García Luna como saltó, o sea, se puso muy enojado, y el general le tomó del brazo para calmarlo y que se controlara. Entonces, el general nos dijo que eso lo decía porque Genaro García Luna había detenido a Marcos Tinoco Gancedo y en represalia lo quería involucrar. Le dije, independientemente
de que Genaro García Luna lo haya detenido, me parece que la imputación que está haciendo Marcos Tinoco Gancedo es muy seria y se tiene que investigar. Y él estuvo de acuerdo en... Estamos batallando un poco con internet. Sabíamos que estaba en un lugar en donde se iba a batallar con internet, pero decidimos, ya regresamos con el abogado, decidimos transmitirlo así, dada la importancia de esta conversación. Adelante, abogado, muchas gracias. Adelante, abogado. ¿Nos escucha? Adelante. Estaba usted hablándonos de cuando debía investigarse la denuncia del propio llamado coronel, el secuestrador. El internet no tiene palabra de honor. Sí. Es correcto. Díganlo a nosotros que nos mantenemos batallando con internet, con el internet. Adelante. Gancedo, llamado coronel, sí. Exactamente. Así es. El procurador ordenó que se continuara la investigación, pero lo que sucede es que Genaro García Luna y sus personas que estaban alrededor empezaron a desprestigiarme y acusarme de que yo estaba coludido con los secuestros. Y abrieron una investigación en contra de mis hijos, en contra de 3 de mis hijos. Tuve que llevar a uno de ellos a declarar a la Procuraduría General de la República, porque los hechos evidentemente que eran falsos. Y cuando acusaron a mi hijo menor, a Juan José, con síndrome Down, menor de edad, y manda una investigación, la AFI, a su colegio para ver cuál es su comportamiento, firmada por el jefe de secuestros de la Agencia Federal de Investigación. Yo fui con el presidente Coparmex, le enseñé copia del oficio y Coparmex hizo un pronunciamiento muy fuerte que hizo que la PGR soltara la averiguación previa, la mandó a la Ciudad de México. En la Ciudad de México, el maestro Batis dijo, estos hechos no me corresponden, sucedieron en el Estado de México, y la mandó a la Procuraduría del Estado de México. Después de investigar, el procurador, Alfonso Navarrete, se comunicó conmigo, hablamos, me dijo, no hay nada, estoy ordenando el no ejercicio de esta averiguación previa porque son puras mentiras, son hechos falsos, hay un montaje, etcétera. Esa fue la respuesta del general Maceo de la Concha por las denuncias que le hicimos en su cara a Genaro García Luna en presencia del procurador y que no fueron atendidas. Entonces, ya había nexos de Genaro García Luna desde el sexenio del presidente Fox y desde el mandato del general Maceo de la Concha como Procurador General de la República, de los vínculos con secuestradores de Genaro García Luna y de su equipo. Eso lo denuncié yo en su momento, en la misma investigación que se me hizo antes de declarar en la PGR con mi hijo. Así lo manifesté, así lo enfrenté, diciendo que eran mentiras y que no iba a prosperar esa investigación, que por investigaran lo que estaba manifestando Marcos Tinoco Gancedo, el coronel, porque además tenía como testigos a otros líderes de bandas de secuestradores que también habían sido extorsionados García Luna y su gente. Yo, por último, abogado, quisiera, porque estas cosas se olvidan,
que usted le explicara, si es posible, a la audiencia el ambiente que se vivía en esos Perdón, no años le en escuché. México. El ambiente que se vivía en esos años en México. ¿Cuál era el ambiente que se vivían? Porque eso se olvida al tiempo que el presidente en turno, el presidente Calderón, le gritaba a los miembros de la Corte. Genaro García Luna operaba de esta manera, inculpaba, metía a la cárcel, perseguía. Me gustaría mucho que le explicara por qué estas cosas tienden a olvidarse con mucha facilidad. ¿Cuál es ese ambiente que se vivía en México, en el México de Felipe Calderón, abogado? Pues era un México en el que las personas de la sociedad civil estábamos bastante preocupados por la violencia que empezaba a desbordarse o ya se había desbordado, y no veíamos cómo había por parte de la autoridad unas investigaciones y abatir esa impunidad. Yo recuerdo también que el narcotráfico empezaba a crecer y que había algunas acciones de el entonces secretario de Seguridad Pública destacar o para presumir su efectividad en el trabajo, y hacía capturas o rescataba a alguna persona que estuviera secuestrada, y agarraba a secuestradores, aunque a estos los implicara con sus montajes, como sucedió con la francesa Florence Cassés y con las personas que estaban con ella. Yo pude platicar tanto con la señora Florence Cassés, con el embajador de Francia en México, y tuve una visita a Francia, a París, para hablar con los asesores del presidente Sarkozy y darles un consejo de qué era lo que tenían que hacer para que el gobierno del presidente Felipe Calderón sacara las manos de la Corte y decidiera la Corte conforme al derecho y sin estar presionados por el gobierno de Felipe Calderón. En ese momento estaba el abogado en Francia de Florence Cassés. Ella seguía presa en México, y lo que les dije es que abrieran una investigación contra Genaro García Luna en Francia por la detención ilegal y por el montaje que había hecho en contra de una ciudadana francesa, y que pidieran una acción provisional contra Genaro García Luna, y que eso iba a nivelar las cosas, y eso les iba a permitir a los ministros de la Corte a no seguir teniendo presiones, y ellos pudieran resolver conforme a derecho. No lo hicieron, pero evidentemente que el ambiente en ese entonces era muy pesado, porque la mano de Genaro García Luna movía la voluntad del presidente Calderón y de su gabinete, y había presiones en todos lados. Abogado, pues muchas gracias por la oportunidad de conversar aquí en un día tan importante y recordar esto, porque pues sí, se olvida con mucha facilidad. Sí. Gracias, abogado. Gracias a ustedes por la oportunidad. Buena noche, y
seguimos celebrando este día histórico para México y para que sus funcionarios recuerden que puede haber justicia en otro país si ellos se ligan con el narcotráfico, colaboran con el narcotráfico o con las organizaciones criminales que tanto daño le están haciendo a nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, abogado José Antonio Ortega Sánchez.